Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un nuevo Logos Podcast. Un gran placer, como siempre, estar ante sus pantallas. El día de hoy vamos a continuar con esta serie con respecto a María, a Santa María, los dogmas marianos. Y el tema del día de hoy es precisamente Perpetua Virginidad de María. Entonces vamos a ir por esta investigación que hice hace unos cuantos meses con respecto a las fuentes de los primeros siglos de la Iglesia Apostólica que apoyan la virginidad perpetua de María. Estos son trabajos que, como bien he dicho en otros vídeos, he estado haciendo durante ya varios meses, más que todo desde el lado apologético para investigar a fondo y definir precisamente cuál es la realidad con respecto a estos dogmas. Así de que mi hermano protestante es un video que te va a interesar por el hecho de que vamos a ir por toda la historia de la iglesia, verificando cada una de esas fuentes, que en este caso, así como lo hemos hecho con los vídeos anteriores, con los otros dogmas marianos, pues igual en este vamos a hacer lo mismo. Iremos por tanto el lado de la escritura como también los apóstoles, los discípulos de los apóstoles y todos los que siguieron a esa sucesión apostólica, los padres de la iglesia como se conocen, y veremos una vez más si este dogma, que es la perpetua virginidad de María, es precisamente parte del depósito de la fe cristiana. Así de que, como bien explico aquí en el encabezado, los dogmas marianos son señalados hoy por el protestantismo como antibíblicos y herejías. La virginidad perpetua de María, la Inmaculada Concepción, su papel en el plan de salvación de Dios como Madre de Dios Hijo, Madre de Dios, Teotocos. Y aquí enumero evidencias acerca de la virginidad perpetua de María y lo que he encontrado en las mismas fuentes en que sus autores no negaron los dogmas del párrafo anterior, y en la mayoría de los casos los autores apoyan los dogmas marianos. Entonces iremos a través de estos documentos, que son los primeros siglos de la iglesia, escritos durante la persecución como fuera de la persecución. Recordemos de que sufrió la iglesia una persecución de 300 años al principio, y muchos de estos escritos están precisamente, fueron hechos en ese tiempo cuando aún estaban bajo persecución. Entonces, vamos a comenzar con el Evangelio de San Lucas. Como bien hemos dicho en los videos anteriores, este Evangelio también se le conoce como el Evangelio de María por toda la información que San Lucas nos da con respecto a ella y ciertos eventos en su vida. En Lucas 1, versículos 31 y 34, leemos lo siguiente. Y he aquí concebirás en el vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 34. Entonces María respondió al ángel, ¿cómo será esto? Pues nunca he conocido varón. Como bien defino aquí en el versículo 31, el ángel dijo, Silemse, o sea, concebirás, darás a luz, ticto, un hijo. Ambos versos del griego están en tiempo futuro. Y según la respuesta dada por la misma Santísima Virgen María, como podemos ver en ese versículo 34, si la Santa Madre María se había desposado con San José con la idea de tener hijos, ella hubiese aceptado la palabra dada por el ángel sin un pero. Porque como ya se había desposado con San José, sería lógico para ella que tendría hijos con él, siendo Jesús en este caso el primero de ellos. Es decir, como escribo acá,
Recordemos que la tradición judía de desposarse, aunque aún no vivían juntos, ya se consideraban legalmente casados. Eso es la tradición judía, y especialmente del Segundo Templo, ¿no? Y los desposados les era lícito tener relaciones sexuales, aunque aún no estuvieran bajo el mismo techo. Y eso se lo pueden preguntar a cualquier rabino, que les va a decir exactamente esto, ¿sí? Entonces, el estar desposado, ¿ya? Lo que en inglés se traduce como betrothal, que es un paso, digamos, en el que se ofrecía ya directamente de que se separaba, digamos, a la mujer para poder contraer el matrimonio con su futuro esposo. En ese momento en el que era hecha ese evento de ser desposada, eso ya les da digamos, un permiso legal, porque ya estarían legalmente casados, les da un permiso legal para tener relaciones sexuales. Y por ende, aunque no estuvieran viviendo bajo el mismo techo, aún no hubiese ido a traer a la mujer al techo del hombre, ya era legalmente aceptable tener relaciones sexuales porque estaban legalmente casados. Lo único es que aún no se había consumado a tal punto de traerla dentro de la tienda y hacerla su esposa a través del acto sexual como tal, ¿sí? Entonces, recordemos que la tradición judía de desposarse, aunque aún no vivían juntos, ya se consideraban legalmente casados. Y los desposados les era lícito, como bien dije, tener relaciones sexuales. Entonces, si María y José estaban ya desposados cuando el ángel la visita, de haber sido un matrimonio convencional, como cualquier otro, de su época, y de no haber hecho un voto de virginidad, en el caso de Santa María, ella no hubiese tenido ninguna objeción con respecto a quedar embarazada y dar a luz un hijo. Su respuesta no hubiera sido esa que leímos. Su respuesta hubiera sido que se haga la voluntad de Dios sobre ella sin haber puesto de que cómo será posible si yo no conozco marido. O sea, no tengo relaciones sexuales con mi esposo y por ese voto de virginidad que ella había hecho, pues la respuesta fue obvia. ¿Cómo será posible si no tengo ni siquiera el hecho un voto de virginidad y no tengo en el panorama precisamente tener hijos como tal? Entonces, ¿cuál es el mayor problema en el protestantismo? Que todo esto no se estudia bajo el contexto cultural y no se estudia bajo la tradición judía. Y eso nos deja con muchas lagunas para poder entender este tipo de dogmas y entonces entender de una mejor manera cuando hablamos de este dogma, la perpetua virginidad de María, pues se hace un poco complicado porque no se tiene todo este contexto de la tradición judía. Entonces, ellos, si hubieran sido un matrimonio convencional, si ella no hubiera hecho ese voto de virginidad, no habría objeción a lo que el ángel le estaba diciendo. ¿Sí? Por esta razón, ella responde literalmente en griego, ¿cómo será esto? Porque no conozco sexualmente hombre. Ella ya estaba desposada con San José, por lo que no planeaba tener hijos y en ese asunto las relaciones sexuales bajo la tradición judía eran comúnmente aceptadas en el periodo de desposados, especialmente con el objetivo de tener hijos, porque recordemos que eso es parte también
de la tradición por el hecho de es uno de los primeros mandamientos que Dios le da incluso a Adán y a Eva, a la nueva creación, directamente: sean fructíferos, multiplíquense, o sea, tengan hijos. Entonces, otra cosa que tenemos que entender es de que estaba castigado por la ley el desperdicio de la semilla. O sea que ellos no podían venir y ser esposos y simplemente querer tener el acto sexual y que la semilla del hombre fuera desperdiciada. O sea, sin el objetivo de tener hijos. Entonces eso estaba también castigado por la ley judía. Entonces, lo lógico y lo que también algunos escritos que vamos a ver más adelante definen es de que había un voto de virginidad, de castidad en el caso de Santa María. Y veremos por qué. Entonces, sabemos de que en este caso José toma como esposa a María, pero respetando su voto de virginidad. Y la tomó bajo su cuidado exclusivo, no como esposa para procrear hijos, sino para honrar y cuidar a la madre del Mesías y convertirse en el padre legal de Jesús. Recordemos que ella tenía entre 12 y 14 años cuando dio a luz a Jesús, y aunque San José quiso divorciarse en secreto para evitar avergonzarla y también que corriera el riesgo de ser lapidada, Dios le habla a San José a través de un sueño y le dice que no se divorcie de ella, que no la repudie, sino que continuara con el proceso, que continuara tomándola como su esposa, bajo su techo, y fueran precisamente una familia, siendo él el padre adoptivo de Jesús. Por eso San José es el ejemplo también de ese mismo espíritu del Padre de adopción con nosotros. Es el mismo que José ejerció directamente sobre Jesús, de un Padre adoptivo. Así San José fue justo y es el ejemplo del espíritu de adopción en que a través de Jesús todos los creyentes y verdaderos seguidores se convierten en hijos e hijas del Padre. Mateo 1, 24 al 25 dice: Y José al despertar hizo como el ángel del Señor le había ordenado, y tomó a su mujer, y no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien puso por nombre Jesús. Estos versículos siempre se sacan de contexto en el área protestante por esta palabra que dice hasta. Todos dicen, entonces después de que nace Jesús sí tuvo relaciones con ella para consumar el matrimonio. No, no funciona de esa manera. El griego, en este caso, de la palabra hasta, es geos y se usa a menudo directamente en la escritura para definir un periodo determinado de tiempo sin implicar un cambio posterior. ¿Ya? Se traduce como por, y hablamos ese periodo de tiempo, o hasta ese periodo en el que se espera o se entiende en el texto que algo sucede, pero no significa que después de llegar a ese punto cambie la circunstancia después. Entonces el evangelista usa esta conjunción para enfatizar que San José no tuvo relaciones sexuales con la Santísima Virgen durante el periodo del compromiso matrimonial, para explicar precisamente de que concibió la Virgen milagrosamente, tal como la profecía lo definía. Entonces él no participó directamente en el embarazo de María con Jesús. Eso es lo que quiere dar a explicar. Pero no significa de que eso cambia después. Lo que prácticamente confirma
es únicamente que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, encarnado, que vino a morar con los hombres, y se cumple precisamente ese nombre o título que se le había dado en la profecía, Emmanuel, Dios con nosotros. Hay usos similares de la conjunción y se pueden encontrar en 2 Samuel 6:23. En la Septuaginta, la palabra Geos implica que ella, o sea, Micol, la hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte, dice. Y esto no va a cambiar en el futuro, no significa que después de la muerte ella va a tener hijos, ¿no? Entonces esa es la manera en que normalmente se utiliza esta palabra en griego, Geos. Y el mejor ejemplo, como se describe aquí en 1 Timoteo 4:13, cuando San Pablo le escribe a San Timoteo para que preste atención a la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación, a la enseñanza, hasta que Él venga. Lo que implica que San Timoteo no tiene que dejar de hacerlo porque San Pablo vendrá a él en el futuro, sino de que solo le dice, hazlo hasta que yo llegue, pero eso no significa que cuando yo llegue lo vas a dejar de hacer, sino que simplemente es la forma en que se escribía y el contexto de las cosas tal como se tendrían que interpretar en este sentido. Y es lo mismo con lo que el evangelista en San Mateo describe finalmente sobre José, ¿no? Que no tuvo nada que ver en el nacimiento de Jesús desde el punto de vista como padre, que él es el padre biológico. ¿Ok? Entonces, además de la virginidad de María, también hay evidencia de que la Santísima Virgen María fue llamada la Madre de Dios. Ya lo hemos visto anteriormente con el video de Theotokos, razón por la cual padres de la Iglesia, teólogos y exégetas se referían con el título griego Theotokos a la Santísima Virgen. ¿Por qué? Por lo que hemos visto en San Lucas 1:43. ¿Y por qué se concede esto a mí, que la madre de mi Señor o mi Dios venga a mí? Entonces, como bien hemos visto anteriormente, y aquí vuelvo a repetir, la palabra Kurios es el título otorgado a Dios y es el equivalente griego de la palabra hebrea Adonai, que se traduce como el Señor, Dios o Dios únicamente, ¿sí? En la Septuaginta, donde se supone que se encuentra el título Adonai, se encuentra la palabra Kurios. Por lo tanto, Isabel, tras ser llena del Espíritu Santo por la voz de la Santísima Virgen María, cuando la saluda, dijo, ¿por qué se me concede esto que la madre de mi Dios venga a mí? Ahora, hay una profecía directamente sobre la virginidad de María que los padres de la Iglesia normalmente enfatizaron y consideraban que era crucial para el desarrollo también de, este dogma y en efecto así fue hasta que se hace el dogma formalmente. Está en Ezequiel 44:1-3 y dice, luego me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual da al oriente y estaba cerrada. Entonces Jehová me dijo, o Yahvé me dijo, esta puerta ha de permanecer cerrada, no será abierta ni nadie entrará por ella, porque Yahvé, Dios de Israel, ha entrado por ella. Por eso permanecerá cerrada. Pero el gobernante, porque es gobernante, se sentará allí para comer pan en la presencia de Yahvé, entrará por la vía del vestíbulo de la puerta y saldrá por la misma vía. Entonces, los padres de la Iglesia Apostólica escribieron sobre la virginidad perpetua de María y normalmente hacen un vínculo con esta profecía de Ezequiel para explicar que la Virgen María es esa puerta del santuario, que no se abrirá y nadie pasará por ella, solamente el Mesías. Entonces, ellos dicen de que se revela a través de este texto esa virginidad perpetua. Además, también ellos creían en esa inmaculada concepción y su título como Theotokos, Madre de Dios o portadora de Dios. Entonces, ella fue la elegida para dar a luz al Hijo de Dios.
Aquellos padres de la iglesia que simplemente no escribieron sobre estos dogmas, nunca debatieron al respecto, lo que académicamente significa que tenían la misma creencia, pero nunca sintieron la necesidad de escribir sobre ella ni negarla, lo cual es obvio cuando hay un depósito de la fe y todos están en una misma mente, un mismo parecer y una misma fe. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sumergirnos en los escritos de los primeros 500 años de la Iglesia respecto a la Santísima Virgen. Vamos a empezar con San Ignacio de Antioquía, el discípulo de San Juan Apóstol. Él dice a los tralianos, esto es cerca del año 98 al 117 después de Cristo, porque alejan a Cristo del Padre y la ley de Cristo. También calumnian su nacimiento de la Virgen, se avergüenzan de su cruz, niegan su pasión y no creen su resurrección. Como bien describo, si Ignacio no creyera en la virginidad de María después del nacimiento de Jesús, entonces esta frase estaría prácticamente diciendo de que su nacimiento de una virgen llamada o de aquella que fue virgen, ¿sí? En cambio escribe en tiempo presente, dice de la Virgen, hablando en presente, lo que implica que ya creían en Partenos, que sería María siempre virgen, siendo la Virgen un título en lugar de una referencia a su estado antes de dar a luz a Jesús. A los de Filipo dice lo siguiente, porque la sabiduría se construyó una casa, y Dios Verbo nació como hombre con un cuerpo, de la Virgen otra vez en tiempo presente, sin ninguna relación con hombre. Entonces nació verdaderamente, creció verdaderamente, comió y bebió verdaderamente, fue crucificado verdaderamente, murió y resucitó. Quien crea estas cosas tal como realmente fueron y como realmente sucedieron es bienaventurado. Quien no las crea no es menos maldito que quienes crucificaron al Señor. Hay otra fuente que es el protoevangelio de Santiago. Este data del año 120 después de Cristo y este también es parte, digamos, básico para entender la creencia también cristiana de ese entonces. Dice, he aquí un ángel del Señor se paró junto a Santa Ana, que es la madre de Santa María, y le dijo, Ana, Ana, el Señor ha escuchado tu oración. Y concebirás y darás a luz y se hablará de tu descendencia en todo el mundo. Y Ana dijo, vive el Señor mi Dios, si engendro varón o hembra, lo traeré como ofrenda al Señor mi Dios, y le servirá en las cosas santas todos los días de su vida. Y desde los 3 años, María estaba en el templo del Señor como si fuera una paloma que moraba allí. Y cuando tenía 12 años se celebró un concilio de sacerdotes diciendo, mira, María ha cumplido 12 años en el templo del Señor. ¿Qué haremos entonces con ella para que no profane el santuario del Señor? Por el hecho de que, o sea, la pubertad y, ¿sí? Tú sabes. Y dijeron al sumo sacerdote, estás junto al altar del Señor, entra y ora por ella y haremos lo que el Señor te manifieste. Y oró por ella, y he aquí un ángel del Señor estaba junto a él, diciendo, Zacarías, Zacarías, sal y reúne a los viudos del pueblo y que traiga cada uno su vara, y a quien el Señor le muestre una señal será su esposa. Y José fue elegido. Y el sacerdote le dijo a José, has sido elegido por sorteo para tomar bajo tu cuidado a la Virgen del Señor. Pero José se negó diciendo, tengo hijos y yo soy anciano, y ella es una muchacha. Ella es una muchacha. Y el escriba Anás se acercó a él, José, y vio que María estaba embarazada. Esto ya cuando más adelante. Y corrió a donde el sacerdote y le dijo, José, José, por quien tú atestiguaste, ha cometido un grave delito. Y el sacerdote preguntó, ¿cómo? Y él añadió, ha profanado a la Virgen que recibió del templo del Señor y se ha casado con ella a escondidas. ¿Por qué? Porque eran solo para que tuvieran cuidado de ellas, no procrear con ellas. Y el sacerdote dijo, María, ¿por qué has hecho esto?
porque has abierto tu alma y te has olvidado del Señor, has abatido, perdón, tu alma y te has olvidado del Señor tu Dios. Y ella lloró amargamente diciendo, vive el Señor mi Dios, que soy pura ante Él y no conozco varón. Entonces, aunque muchos de estos escritos como de este tipo son apócrifos, hay ciertas verdades dentro de lo que se escribe allí. No todo, ¿sí? Es directamente lo que está contenido dentro de la tradición y por ende, por ejemplo, los hermanos de Jesús, según la tradición apostólica como tal, lo que pasaron los apóstoles a sus sucesores definen de que eran familiares, no adelfos, o sea, hermanos, eran prácticamente primos u otro tipo de parentesco, ¿ok? Pero específicamente primos. Entonces, este tipo de documentos nos da la idea que son valiosos desde el punto de vista histórico para saber qué era lo que se creía en ese entonces con respecto a, en este caso, Santa María. Ahora vamos a seguir con Clemente de Alejandría. Muchos, incluso hasta nuestros días, consideran que María, debido al nacimiento de su hijo, se encontraba en estado puerperal, aunque no lo estaba. Algunos dicen que, tras dar a luz, al examinarla se descubrió que era virgen. Esto está en la Estromata o Misceláneas. Esto fue escrito por San Clemente de Alejandría en el año 150 y 215 después de Cristo. Aunque, ya no es santo, aunque Clemente de Alejandría ya no es considerado un padre de la Iglesia, por la Iglesia Católica creo que es importante para este caso. ¿Por qué motivo? Porque el hecho de que ya no sea considerado un padre de la Iglesia no descalifica sus escritos como históricos o como fuentes de información eh, de lo que se creía entre este rango de tiempo, el año 150 al 215 después de Cristo, y por ende, pues como bien dije, los escritos como tal de toda esta época de los primeros siglos, los escritos teológicos, de defensa doctrinal, todo ese tipo de escritos hechos por cristianos, pues al final contienen mucha información verídica, mucha información que sí corresponde a la creencia de los cristianos desde esos siglos o antes, prácticamente del año 150. Entonces, ¿a quién tenemos que es uno de los también grandes de la teología en los primeros siglos, este discípulo de San Ireneo? Recordemos que, que el discípulo, en este caso, estamos hablando de San Hipólito, fue discípulo de San Ireneo, que a su vez fue discípulo de San Policarpo y este mismo discípulo del apóstol San Juan. ¿Qué es lo que escribió San Hipólito? Uno de los más grandes teólogos de su época. Dice lo siguiente: pero la piadosa confesión del creyente es que con vistas a nuestra salvación y para conectar el universo con la inmutabilidad, el Creador de todas las cosas incorporó a sí mismo un alma racional y un cuerpo sensible de la Santísima María. Entonces nos está diciendo que es santísima, lo cual también hace alusión al dogma de no solo llena de gracia, sino también inmaculada. ¿Sí? Siempre virgen, dice el que estamos viendo en este momento, este dogma. Por una concepción inmaculada, por ende, también la concepción de Jesús fue inmaculada. ¿Por qué? Porque Él es sin pecado. Sin conversión, y se hizo hombre en la naturaleza, pero separado de la maldad.
Entonces era necesario que Santa María fuese inmaculada para también que la completa presencia de Dios que moraría en ella, incluso en su vientre, que recordemos que aún Jesús en el vientre de ella, que pasó el tiempo de gestación, digamos, normal, y estamos hablando de Dios hecho carne. Entonces, si ella hubiese sido impura, no hubiese podido contener o portar la gloria, la presencia de Dios mismo en Jesús, en su vientre. Entonces, dice San Hipólito, por una concepción inmaculada, sin conversión, y se hizo hombre en la naturaleza, pero separado en la maldad. Él mismo era Dios perfecto y él mismo era hombre perfecto. Él mismo era en la naturaleza a la vez Dios perfecto y hombre. Esto lo escribió en su trabajo contra Verón y Élix. Estamos hablando del año 170 al 236 después de Cristo, bastante temprano, prácticamente todo el área de todos los años de la iglesia primitiva. Recordemos que 300 años de persecución pasa la iglesia hasta que esa persecución deja de suceder y ya después el cristianismo forma parte de esa libertad de culto, ¿sí? Por el hecho de que se convierten algunos de estos al cristianismo y estamos hablando de emperadores o de reyes posteriormente, conforme se va creciendo el cristianismo, pues va también alcanzando a más gente en la cúpula, digamos, de los del poder. Desde entonces, dice, sigue hablando, en este caso San Hipólito, desde entonces los benditos profetas han sido nuestros ojos, presentando para nuestro beneficio la clara declaración de cosas secretas, tanto mediante su vida como mediante la declaración y mediante la inspiración del Espíritu Santo, y disertando también sobre cosas aún no realizadas. De esta manera, también a todas las generaciones, han presentado los temas más grandiosos para la contemplación y la acción. Así también predicaron sobre la venida de Dios en la carne al mundo, su advenimiento por María Inmaculada, pon atención, y portadora de Dios, o sea, Teotocos, ¿sí? En su nacimiento y crecimiento, en su forma de vida y trato con los hombres, en su manifestación por el bautismo, en el nuevo nacimiento que sería para todos los hombres, en la regeneración por el lavacro, en la multitud de sus milagros, en su bendita pasión en la cruz, en los insultos que soportó a manos de los judíos, en su sepultura, en su descenso al Hades, en su ascensión, en la redención de los espíritus antiguos, en la destrucción de la muerte, en su vivificante despertar de entre los muertos, en su recreación del mundo entero, en su ascensión y regreso al cielo, en su recepción del Espíritu, del cual los apóstoles fueron considerados dignos, y en su segunda venida, destinada a declarar todas las cosas, pues como videntes designados, necesariamente significaron y hablaron de estas cosas con anterioridad. Esto está en El fin del mundo y sobre el anticristo y sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, un escrito del año 170 al 236. Esto es de San Hipólito, discípulo de San Ireneo, discípulo de San Policarpo, discípulo del apóstol. ¿Ok? Entonces,
En este escrito que acabamos de leer está el tema de Theotokos, que lo vimos por acá, y también el tema de Inmaculada, ¿sí? Portadora de Dios, Theotokos e Inmaculada. Los padres de la Iglesia hablan también de María de esta manera, como Inmaculada también es parte del desarrollo de la teología y de la cristología, porque tanto Theotokos como María llena de gracia, como su Inmaculada Concepción, como también su perpetua virginidad, todo esto forma parte de la cristología, no es parte única de la Mariología, sino que también forma parte de la cristología. Por eso, aún bajo los escritos de los primeros cristianos, de los padres de la Iglesia y de la tradición apostólica como tal, se define que si no se tiene una buena base de lo que realmente son los misterios que se cumplieron en María, en Santa María, entonces, bajo una mala mariología, uno tiende a caer en una mala cristología o al menos en una incompleta cristología. Todo esto que estamos viendo forma parte también de esa cristología, de conocer a Cristo y de poder defender a Cristo también en todo sentido. Pues para poder defender también el hecho de que Cristo nace sin pecado original, y que no peca durante toda su vida, es necesario también entender a estos dogmas marianos, que es Theotokos, que es la Inmaculada Concepción y su categoría o este dogma que tiene que ver de que ella es llena de gracia por el hecho de lo que Dios, como bien he dicho, ha hecho en ella. Nada de esto, vuelvo y repito, es bajo el propio mérito de María, sino de que es Dios quien le concede estos. Ella es una excepción, digamos, a la regla. Su Inmaculada Concepción es una excepción a la regla porque todos hemos pecado. ¿Ok? Todos nacemos bajo el pecado original. Entonces, es necesario profundizar en estos temas primero antes de entender el resto de dogmas. Por eso empezamos por Theotokos, luego Inmaculada, llena de gracia, y ahora estamos en la perpetua virginidad de María, porque todo esto necesita un orden y necesita poderse entender a profundidad, pues como bien hemos podido ver, forman parte de la creencia cristiana, de este depósito de la fe que fue dado de una generación a la siguiente generación a través de lo que se conoce como la sucesión apostólica. Entonces, es necesario profundizar el uso literario de muchos términos en griego para poder entender estos dogmas, pues no es fácil de entenderlo solo con la traducción que tenemos al inglés o al español, lo que tú quieras. El griego koine tiene ciertas peculiaridades y hay cierta teología detrás de estos términos, esa teología de los primeros cristianos, razón por la cual aún Pablo habla de que es necesario la tradición, como también lo que les ha dado de forma escrita, y que a eso es lo que ellos se tienen que apegar como cristianos, porque a través de la tradición oral es que se les ha explicado esos dogmas, esos misterios del Evangelio
que solo con la palabra, no solo con las cartas o con sus escritos, no es posible entenderlos, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que están anidadas entre la tradición escrita y la tradición oral porque forman una sola, no son dos cosas separadas, es un solo depósito de la fe. ¿Okay? Entonces, al referirse a la Santísima Virgen María, se usa el contexto de dar a luz o gestar un hijo divino, por lo tanto, Teotokos, que es la que da luz a Dios, implica que ella dará luz literalmente al Hijo de Dios, la describe como Madre de Dios, no por ser superior a la Trinidad o igual a la Trinidad, no, sino por su función y el honor que Dios le concedió, esa gracia que Dios le dio de ser templo o el arca de la nueva alianza, pues dio a luz a Dios Hijo. Entonces, ticto, dar a luz o llevar a luz un hijo, se usa algunas veces en el mismo contexto de llevar un hijo en el Nuevo Testamento e implica que el sujeto es o será madre, como está escrito en Mateo 1:21, eso ya lo pueden ver ustedes por su cuenta, Mateo 1:23, Lucas 1:57, Lucas 2:6, Juan 16:21, Gálatas 4:27, Apocalipsis 12 del 2 al 4, y también se usa bajo el contexto del pecado en Santiago 1:15. Pero como es tocos, entonces se sobreentiende que es exclusivamente dando a luz a Dios, literalmente, porque Jesús es Dios. ¿Okay? Y esto es también sumamente importante para entender también de la perpetua virginidad de María, porque de por sí todo el proceso desde su concepción hasta el momento en que da luz, todo es un milagro. ¿Okay? San Ireneo, discípulo de San Policarpo, discípulo del apóstol San Juan. Como bien he dicho anteriormente, Hipólito fue su discípulo. Se dice que Hipólito era como un espejo de su maestro. Por lo tanto, es evidente que Ireneo mantuvo la misma postura sobre las doctrinas teológicas que en este caso fueran recibidas por tradición oral por parte de San Policarpo y que a su vez tuvo que haber recibido todo esto también de los apóstoles, en este caso el discípulo del apóstol, uno de los discípulos del apóstol San Juan, Policarpo, ¿sí? El otro era San Ignacio de Antioquía. Si bien la siguiente cita solo menciona a María como portadora de Dios, pero también vimos de que define anteriormente a María como, en el caso de Hipólito, como inmaculada. Aquí, San Ireneo se refiere a María como la Virgen que se convirtió en la patrona de la Virgen Eva. No existen escritos de Policarpo ni de nadie más que reprendan a Ireneo cuando enseñó y escribió tales cosas sobre María. ¿Por qué? Porque el ser patrona de la Virgen Eva le da un cierto nivel de estatus. Podemos decir lo mismo cuando Hipólito escribió sobre María como portadora de Dios, siempre virgen, que es lo que leímos previamente. Por lo tanto, Ireneo ni ninguna otra persona contemporánea tampoco reprendió a Hipólito, lo que nos indica que en ambos casos lo plasmado en sus escritos eran confesiones comúnmente creídas por los cristianos. ¿Qué dice San Ireneo en su obra contra las herejías? Estamos hablando del año 174 al 180 después de Cristo. Dice, pues así como la primera fue extraviada por la palabra de un ángel, de modo que huyó de Dios al transgredir su palabra, así también la segunda, Santa María, por comunicación angelical, recibió la buena nueva de que debía sostener, portaret, en latín, a Dios, ¿sí? Siendo obediente a su palabra. Y si la primera desobedeció a Dios,
La segunda fue persuadida a obedecerle, para que la Virgen María se convirtiera en su patrona, advocata en latín, de la Virgen Eva. El original en latín dice: Quemat modum enim per verbum angeli seducta Eva, deum verbo non oboediens fugit, ita per verbum angeli evangelizata Maria, deum verbo oboediens portavit. La palabra latina portaret o portavit se traduce aquí como sostener a Dios, a Deum, ¿ok? Pero podría ser también una referencia al término griego Theotokos. Recordemos que Theotokos es en griego y aquí en latín se escribe portaret, ¿ok? Usando en aquella época el término en griego, pero cuando se empiezan escritos en latín, vemos este tipo también de lenguaje que lo que apunta es precisamente a Theotokos. Otra traducción de este latín sería de que debía engendrar a Dios o cargar a Dios o dar a luz a Dios. Entonces, aquí hago un pequeño desglose de la gramática del latín. Tal vez me voy a saltar un poco este tema. Tú lo puedes leer aquí en el website leoramirez.org en español o en inglés, como lo quieras leer. Aquí está lo de las fuentes de los primeros siglos de la Iglesia con respecto a la perpetua virginidad de María. Ahí puedes leer esto. Pero prácticamente es el desglose gramatical y de cómo esto, la traducción puede ser: llevó en el contexto de dar a luz a Dios obedeciendo su palabra, o dio a luz a Dios habiendo obedecido su palabra. ¿Ok? Eso es la forma gramatical, digamos, en la que hice esa sección para poder continuar con el conocimiento de María como siempre virgen. ¿Ok? Porque si es Theotokos, madre de Dios, si ya Dios le dio la gracia, le dio esos dones de poder ser inmaculada, de poder ser, en este caso, la madre de Dios encarnado, entonces no hay nada que impida que Él haga otro milagro como este, que bien es parte, como bien dije, de Cristología también. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar ahora con otros fragmentos de los escritos de los padres de la Iglesia, pero en este caso es San Pedro de Alejandría. Estamos hablando del año 200 al 300 después de Cristo, que dice lo siguiente: que por tanto, hasta el periodo de la pasión del Señor y en el momento de la última destrucción de Jerusalén, que tuvo lugar bajo Vespasiano, emperador romano, el pueblo de Israel, observando correctamente el 14º día del primer mes lunar, celebraba en él la Pascua de la ley. Ha quedado brevemente demostrado. Por lo tanto, cuando los santos profetas y todos, como he dicho, quienes con rectitud y justicia anduvieron en la ley del Señor, junto con todo el pueblo, celebraron una Pascua típica y espectral, el Creador y Señor de toda criatura visible e invisible, el Hijo unigénito y el Verbo coeterno con el Padre y el Espíritu Santo, y de la misma sustancia que ellos, según su naturaleza divina, nuestro Señor y Dios Jesucristo, nacido al fin del mundo, según la carne, de nuestra santa y gloriosa Señora, Madre de Dios y siempre Virgen, y en verdad de María, la Madre de Dios. Entonces tenemos evidencia aquí de que ya desde el año 200, los años 200, la Iglesia ya escribía sobre esto como parte de su dogma, parte de lo que ya creían. Claro, como bien he dicho, se va desarrollando el dogma hasta que se escribe y se hace un dogma que tiene que creerse como sí o sí, digamos, como parte ya segura del depósito de la fe.
ya sea por defender la fe, por alguna herejía que haya salido, por cualquier otra situación, pero se va desarrollando con respecto a los años, pero vemos que siempre se ha creído eso. Aquí tenemos de que es santa, gloriosa, Madre de Dios, siempre virgen, María, la Madre de Dios. ¿Sí? ¿Qué más dice? Y siendo visto en la tierra y teniendo una conversación verdadera y real como hombre con hombres que eran de la misma sustancia que él, según su naturaleza humana, él mismo también con el pueblo, en los años previos a su ministerio público y durante su ministerio público, celebró la Pascua legal y sombría, comiendo el cordero típico, porque no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a darles cumplimiento, dijo el Salvador mismo en el Evangelio. Otro personaje dentro de los padres de la iglesia, Origen, otro personaje también querido en ocasiones por los protestantes, sacado de contexto también en muchas ocasiones por pastores protestantes, lastimosamente no estudian, solo agarran una frase aquí, la malinterpretan y luego dicen de que Orígenes creía alguna u otra cosa, aunque en el mismo escrito más adelante esté algo que contradiga lo que ellos dijeron, pero bueno. Origen dice lo siguiente: el libro, el protoevangelio de Santiago, que fue una de las primeras fuentes que leímos, registra que los hermanos de Jesús, ¿sí? Estamos hablando desde el punto de vista, una vez más, no como hermanos hijos de María, sino de que Adelfos, una vez más explico, es sus parientes. Eso es lo que realmente significa el término en griego, que pueden ser primos, cualquier otro parentesco, pero normalmente, según lo que vemos también en los evangelios y en cartas directamente del Nuevo Testamento, es de que Adelfos son los primos de Jesús. Aquí dice él que según el protoevangelio eran hijos de José con una ex esposa, ¿okay? Con quien se casó antes de María. Quienes afirman esto desean preservar el honor de María en su virginidad hasta el fin, para que su cuerpo, designado para ministrar la palabra, no conociera la relación con un hombre después de que el Espíritu Santo descendiera sobre ella y el poder de lo alto la cubriera con su sombra. Entonces él está explicando de que en el protoevangelio, aunque se escribe que eran hijos de José nada más, de un matrimonio anterior, lo cual dentro de la tradición es precisamente, y la escritura se define que eran primos. Entonces él está diciendo que en este protoevangelio escribieron eso como para tratar de defender ese punto que ya se creía como cristianos, la virginidad perpetua de María. ¿Ok? Para dar a entender de que no había relación de hombre, o sea, con José, de estos que se le llaman adelfos, los hermanos, ¿sí? De Jesús. Entonces, él dice, después de que el Espíritu Santo descendiera sobre ella y el poder de lo alto la cubriera con su sombra. Y creo que es razonable que Jesús fuera el primer fruto entre los hombres de la pureza que consiste en la castidad perpetua, dice Origen. Y María lo fue entre las mujeres. Entonces recordemos, Jesús también con su voto de castidad y aparte de inmaculado, también siempre fue virgen, ¿ok? No se casó, no tuvo descendencia. Y aquí habla Origen también de María, que fue la primera también entre las mujeres por el hecho de dar a luz al Hijo de Dios, por traer al mundo al Hijo de Dios, ¿sí? Entonces le da todavía una posición sobre el resto de mujeres que podían haber tenido un voto de castidad, porque ella, bendita por el hecho de dar a luz a Dios, ¿ok? Pues no sería piadoso atribuir a otra que no fuera ella el primer fruto de la virginidad. Precisamente lo que acabo de explicar, ¿no? Esto lo escribe Origen en su comentario sobre Mateo 2:17. Esto lo escribió cerca del año 248 después de Cristo.
Mm. Entonces, aunque para origen el protoevangelio no es, digamos, palabra de Dios, pero tiene ciertas cosas que sí se alinean con la creencia cristiana desde los primeros siglos, desde su maestro e incluso el maestro de su maestro. Entonces, él define de que eso sí es verdad, lo que está en esa parte al menos escrito, de que ella es virgen, siempre virgen, ¿ok? San Atanasio de Alejandría, 296 al 373 después de Cristo, que dice: por tanto, quienes niegan que el Hijo proviene del Padre por naturaleza y es propio de su esencia, nieguen también que tomó verdadera carne humana de la siempre Virgen María. Esto lo dijo en sus discursos contra los arrianos en el año 360 después de Cristo. Entonces, María, como podemos ver, al menos en los primeros 200 años de la Iglesia, sí se creía en María como siempre virgen. San Hilario de Poitiers dice: si ellos, los hermanos del Señor, hubieran sido los hijos de María y no los tomados del matrimonio anterior de José, ella nunca habría sido entregada en el momento de la pasión, crucifixión al apóstol Juan como su madre. Entonces aquí San Hilario está definiendo de que siempre basado en el mismo documento del protoevangelio, de que no habría ningún caso de que el Señor en el momento de la crucifixión hubiera entregado a Juan, hubiera entregado su madre a Juan, si los otros hubiesen sido hijos legítimos de María, si María no hubiese sido siempre virgen. Porque en ese caso la ley define de que al morir el mayor, entonces la responsabilidad de la madre cae sobre el siguiente hijo. ¿Okay? Entonces, como no tenía más hijos que Jesús, entonces se define, y lógicamente Jesús lo que hace es entregar su madre al apóstol San Juan, para que él sea el que cuide de ella en la ausencia de más hijos, porque no tuvo más hijos. Entonces aquí San Hilario define precisamente esa parte, que es lo importante, de que como ella siempre fue virgen, no hubo más hijos que ella diera a luz, solamente Jesús. Por lo tanto, él dice: nunca habría sido entregada en el momento de la pasión y crucifixión al apóstol San Juan como su madre, si en dado caso ella hubiera tenido hijos con José. Diciendo el Señor a cada uno: mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre. Lo toma de Juan 19, 26 al 27. Como legó el amor filial a un discípulo como consuelo para el desolado. Entonces, por la pérdida de su único hijo, le da este hijo nuevo, y la razón por la cual se le reconoce a María como la madre de la iglesia, de todos los cristianos. Que así como Jesús le entrega a, eh, a San Juan, pues María también es la madre de los cristianos. Epifanio de Salamina: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y tomó carne, es decir, nació perfectamente de la Santa, siempre Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Esto está en El hombre bien anclado. Estamos hablando del año 374 después de Cristo. Continúa diciendo: y a Santa María se le añade invariablemente el título de Virgen, porque esa santa mujer permanece inmaculada. ¿Ok?
Entonces, como bien hemos visto en los videos anteriores, pues también han salido evidencia de los otros dogmas. Algunos que habíamos visto, otros que aún no. Y así sucesivamente aquí vemos lo mismo, que hay suficiente evidencia para los dogmas marianos que sí se creían desde tiempos de los primeros cristianos. San Jerónimo, el Vidius, presenta a Tertuliano como testigo de su punto de vista y cita a Victorino, obispo de Petavium. De Tertuliano solo digo que no pertenecía a la iglesia, pero en cuanto a Victorino, afirmo lo que ya se ha demostrado a partir del Evangelio, que el Victorino habló de los hermanos del Señor no como hijos de María, sino como hermanos en el sentido que he explicado, perdón, es decir, hermanos en cuanto a parentesco, no por naturaleza, o sea, solo parientes, primos, etcétera, ¿no? Al discutir tales cosas, estamos siguiendo las pequeñas corrientes de opinión. No podría oponer contra ti a toda la serie de escritores antiguos, Ignacio, Policarpo, Ireneo, Justino Mártir y muchos otros hombres apostólicos y elocuentes que contra los herejes, Ebión, Teodoto de Bizancio y Valentín sostuvieron estas mismas opiniones y escribieron volúmenes repletos de sabiduría. Si alguna vez leyeras lo que escribieron, serías un hombre más sabio. ¿Por qué? Porque todos estos, si tú lees en sus obras, hablan precisamente no solo sobre Cristo y la cristología que tenemos hoy en día, sino también sobre la mariología que se tiene hoy en día. Ahí están los primeros indicios para cada uno de los dogmas. ¿Qué más dice? Que Dios nació de una virgen, porque así lo leemos. No creemos que María se casara después de dar a luz a su hijo, porque no lo leemos. Tú, Elvidius, dices que María no permaneció virgen. Por mi parte, afirmo que el propio José era virgen por medio de María, para que un hijo virgen naciera de un matrimonio virginal. ¿Ya? ¿Quién es este? San Jerónimo, uno de los grandes también utilizados en el protestantismo. Pero como bien he dicho, solo se utilizan ciertas partes de sus escritos y mal interpretados para tratar de ganar un debate o de dar un punto de vista cuando realmente el autor nunca dijo eso, o en este caso muestra que era lo que los primeros cristianos sí creían. San Dídimo el Ciego dice, nos ayuda a comprender los términos primogénito y unigénito, cuando el evangelista dice que María permaneció virgen hasta que dio a luz a su hijo primogénito, Mateo 1:25, porque María, que debe ser honrada y alabada por encima de todos los demás o todas las demás, ni se casó con nadie más, ni llegó a ser madre de nadie más, sino que incluso después del parto permaneció siempre y para siempre virgen inmaculada. Esto lo dijo en su trabajo La Trinidad. Por eso digo de que es parte de la cristología, los dogmas marianos. Sin una buena base de una mariología, no puedes tener una cristología sana, correcta. Esto es del año 386 después de Cristo. San Ambrosio de Milán, imitadla, se refiere a María, santas madres, que en su único Hijo amado nos dio tan gran ejemplo de virtud material, porque ni vosotras tenéis hijos más dulces que Jesús, ni la Virgen buscó el consuelo de poder engendrar otro hijo, o sea, siempre virgen y no tuvo más hijos después de Jesús. Vamos a ver por qué motivo más adelante. Esto se sostiene desde los primeros siglos. El Papa San Ciricio I. Razones para horrorizarte ante la idea de que otro nacimiento, pon atención a esto, pudiera surgir del mismo vientre virginal del que Cristo nació según la carne, pues el Señor Jesús jamás habría elegido nacer de una virgen si hubiera juzgado que ella sería tan incontinente como para contaminar con la semilla de la relación sexual humana el lugar de nacimiento del cuerpo del Señor. Recordemos que es Dios naciendo a través de María.
la corte del Rey eterno. Esto es la carta al obispo Aniso en el año 392. Esa es la razón por la que también los cristianos sostienen esto y es parte de ese depósito de la fe y de lo que es la tradición apostólica. Porque todo esto viene a través de tradición oral de los mismos apóstoles, ¿ok? Y hasta cierto punto, pues se empieza a escribir. Rufino de Aquilea. ¿Qué podría decirse con tanta claridad sobre la preservación inviolada de la condición de la Virgen? Esa puerta de la virginidad estaba cerrada. Por ella entró el Señor Dios de Israel. Por ella salió del vientre de la Virgen a este mundo. Y preservada la virginidad intacta, la puerta de la Virgen permaneció cerrada para siempre. Por lo tanto, se habla del Espíritu Santo como el creador de la carne del Señor y de su templo. Esto es Rufino en comentarios sobre el credo de los apóstoles el año 404. Hay suficiente evidencia que soporta este dogma, la perpetua virginidad de María. ¿Qué más? Teodoreto de Ciro. Por esta razón también llamamos a la Santa Virgen Teotocos y consideramos que quienes se oponen a esta denominación están alejados de la verdadera religión. Pon atención. De la misma manera, llamamos corruptos y excluimos de la asamblea de los cristianos a quienes dividen a nuestro único Señor Jesucristo en dos personas, o dos hijos, o dos señores, pues hemos escuchado al divino Pablo decir un Señor, una fe, un bautismo, y también un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas. Y también, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en otro lugar, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. E innumerables pasajes similares que pueden encontrar en los escritos del apóstol que proclaman al único Señor. Esto es Teodoreto de Ciro, las cartas del bienaventurado Teodoreto, obispo de Ciro, año 393 al 423 después de Cristo. ¿Qué más dice? Si alguno se niega a confesar a la Santísima Virgen como Teotocos, o llama a nuestro Señor Jesucristo hombre hecho hombre, o divide en dos hijos aquel que es el único y primogénito, el unigénito y primogénito de toda la criatura, ruego que pierda la esperanza en Cristo y que todo el pueblo diga amén, amén. Vamos ahora a otro padre de la Iglesia muy querido en el protestantismo también, San Agustín de Hipona. ¿Qué dice sobre la Virgen y este dogma? Una virgen que eligió permanecer virgen incluso antes de saber quién nacería de ella, Cristo quiso aprobar la virginidad en lugar de imponerla. La que ella ya había decidido antes de conocer que ella sería la elegida por Dios para dar a luz a Dios encarnado. ¿Ya? Quiso que la virginidad fuera una elección libre incluso en aquella mujer en quien tomó forma de esclavo. Es en su escrito Santa Virginidad, el año 401 después de Cristo. Y todavía algunos protestantes con los que he hablado se atreven a decir de que San Agustín es muy protestante. Nada que ver. No fue el sol visible, sino su creador invisible, quien nos consagró este día, cuando la Virgen Madre, de vientre fértil e íntegra en su virginidad, lo dio a luz, hecho visible para nosotros por quien siendo él invisible, ella también fue creada. Una virgen concibiendo, una virgen portando, o sea, llevando, ¿sí? Una virgen embarazada, una virgen dando a luz, una virgen perpetua. ¿Por qué te admiras de esto, oh hombre? Esto lo dijo en sus sermones, año 411. ¿Qué más dice este padre de la Iglesia? Los herejes llamados antidicomaritas son aquellos que contradicen la virginidad perpetua de María. Ojo y escuche. Herejes. El contradecir la virginidad perpetua de María. Es un padre de la Iglesia en el año 400. Para cuando él escribe esto, quiere decir que esto él ya lo había recibido de parte de la tradición. O sea que desde antes, y como bien lo hemos visto, desde el primer siglo hasta el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, hasta ahora, se sigue creyendo lo mismo con respecto a Santa María
y su perpetua virginidad. Dice, los herejes llamados antidicomaritas son aquellos que contradicen la virginidad perpetua de María y afirman que después del nacimiento de Cristo, ella se unió como una sola persona con su esposo, con San José. Esto lo dice en su trabajo Herejías. Escuchen, protestantes. Esta es una de las razones por la que también salgo del protestantismo, o salí del protestantismo, mejor dicho, porque te hace caer sí o sí en herejías. No solo el cisma, sino la herejía. Leporio, 426 después de Cristo. Confesamos pues que nuestro Señor y Dios Jesucristo, el único Hijo de Dios, nacido del Padre antes de los siglos y en los tiempos más recientes, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y de la siempre Virgen María, en su escrito documento de enmienda. San Cirilo de Alejandría. Ya casi termino. El Verbo mismo, al entrar en la Santísima Virgen, asumió su propio templo a partir de la sustancia de la Virgen y salió de ella hombre en todo lo que podía discernirse externamente, mientras que interiormente era verdadero Dios. Por lo tanto, conservó a su madre virgen incluso después de dar a luz. Esto lo escribió en su obra contra aquellos que no quieren confesar que la Santísima Virgen es Madre de Dios. ¿Ya ven cómo todo está entrelazado? Él está hablando y defendiendo contra todos los herejes que no creen que María, la Santísima Virgen, es Madre de Dios, mas sin embargo, define otros dogmas marianos. ¿Por qué? Porque todo forma parte de una sana cristología. La mariología es parte de la cristología. ¿Ok? Sin una buena mariología, no hay una buena cristología. Papa San León I. Su origen, el de Cristo, es diferente, pero su naturaleza humana es la misma. Faltaban los usos y costumbres humanas, pero por poder divino una virgen concibió, una virgen dio a luz y virgen permaneció. Sermones en el 450 después de Cristo. ¿Qué más dice? ¿O es imposible que pensara que nuestro Señor Jesucristo no era de nuestra naturaleza por esta razón? Que el ángel que fue enviado a la bienaventurada María siempre virgen, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Okay? En una de sus cartas. Temprana evidencia arqueológica. No solo hay evidencia histórica o, digamos, en escritos, sino también arqueológica. Aversio de Hierópolis, fallecido cerca del 167 después de Cristo. Él, como bien se sabe, probablemente fue el obispo de Hierópolis, sucesor de San Papías, y vivió y murió en la época del emperador romano Marco Aurelio, y se podría identificar su nombre por Aversius Marcellus, mencionado por San Eusebio, como autor de una obra contra el montanismo. ¿Qué evidencia arqueológica nos da este personaje, San Aversius? Es un epitafio en griego que él manda a que se coloque en su tumba. ¿Okay? Dice lo siguiente: ciudadano de una ciudad elegida, este monumento lo hice en vida para que allí pudiera con el tiempo descansar mi cuerpo. Yo, llamado Aversio, soy discípulo de un santo pastor que apacienta rebaños de ovejas, tanto en montañas como en llanuras, y que tiene grandes ojos que ven por doquier. Porque este pastor me enseñó que el libro de la vida es digno de fe. Y a Roma me envió para contemplar la majestad y para ver a una reina con túnica y sandalias de oro. Allí también vi un pueblo que portaba una marca brillante. Está hablando de la iglesia en Roma. Y vi en la tierra siria todas sus ciudades, vi Nisibis cuando crucé el Éufrates, pero en todas partes tuve hermanos, otros cristianos. Tuve a Pablo. La fe me guió por todas partes y en todas partes me proveyó de alimento con un pez de gran tamaño y perfecto. Cristo, la simbología de Cristo, el pez. Que una santa virgen, Santa María,
sacó con sus manos de una fuente, y que la fe siempre da de comer a sus amigos con vino de gran virtud y mezclado con pan, la Eucaristía. Yo, Aversio, habiendo sido testigo de estas cosas, mandé que se escribieran aquí. En verdad, estaba a punto de cumplir 62 años. Quien discierna estas cosas, todo lo está hablando en clave por el tema de la persecución, y solo cristianos podrían entender lo que él estaba escribiendo ahí, de lo contrario sería algo poético o cualquier cosa que escribió cualquier persona. ¿Ya? Todo creyente que ore por Aversio. Esto también tiene que ver con la oración por los difuntos. Él está pidiendo oración ya muerto. Y nadie pondrá otra tumba sobre la mía, pero si lo hace, que pague al tesoro romano 2000 piezas de oro y a mi querida ciudad natal Hierápolis 1000 piezas de oro. Entonces, la Santísima Virgen María fue una excepción a la regla, como bien he dicho también en otros vídeos. Todas las mujeres de la historia humana han pecado. Todas las mujeres, digamos, no se les puede comparar con la Santísima Virgen María por todas las gracias de Dios dadas a ella. Como bien dije, no tiene nada que ver con sus propios méritos. Entonces, ¿es Santa María siempre virgen? ¿De acuerdo a toda esta evidencia? Sí. Así como el Arca de la Alianza, puse aquí en mi comentario, contenía la presencia de Dios y el templo se consideraba el lugar santísimo, pues este era el lugar donde Dios habitaba en la tierra. De la misma manera, la Santísima Virgen María fue completamente santa, sin pecado, como la describieron los padres de la Iglesia y algunos teólogos o exégetas, para que al dar a luz a su primogénito, Jesús el Mesías, viniera al mundo a habitar con nosotros en un cuerpo perfecto e inmaculado de un vientre santo. Es lógico afirmar también que fue siempre virgen, debido a que su ministerio fue dar a luz al único Mesías eterno, el primero y el último, y su vientre debía ser consagrado solo para el Mesías y no para ningún otro ser humano, completando así la línea de descendientes de David que gobernará Israel y el mundo entero según las profecías del ungido. Por eso la Iglesia es el nuevo Israel. Él es quien gobernará el mundo para siempre con un reino sin fin, aquel que traerá paz y erradicará todo mal en su segunda venida. Bueno, entonces esto es el material que tenía para este dogma, esta parte de esta serie en la que estamos hablando en el día de hoy del tema la perpetua virginidad de María. Así de que muchas gracias una vez más por estar con nosotros y espero verles pronto en un nuevo Logos Podcast. Hasta luego. Adiós.